El siguiente caso desclasificado de la CIA podría considerarse como uno de los más peculiares, ya que ocurrió en una de las naciones del planeta que al día de hoy está en el centro de las miradas, Afganistán, un territorio que desde tiempos remotos ha sido considerado como una de las zonas con mayores conflictos bélicos, sociales, políticos, religiosos y culturales. Al revisar el desarrollo de su historia y los problemas que enfrenta actualmente, nos permiten entender por qué en este lugar no se tiene conocimiento de la presencia de objetos voladores no identificados. Sin embargo, en la revisión que se ha realizado a los documentos desclasificados por parte de la Agencia Central de Investigación, hoy tenemos acceso a un expediente que relata la presencia de una enorme esfera de color rojo que con regularidad era observada en distintos centros urbanos y de guerra durante la invasión soviética en Afganistán entre los años de 1978 y 1992, un fenómeno del cual diversos corresponsales de prensa de diferentes naciones que cubrían la guerra pudieron reportar a personal militar. Sí, en el caso de Afganistán, cabe mencionar que el reportero Joe DeCola de la televisora NBC de los Estados Unidos y otro periodista de apellido Dominic, francés, los cuales tuvieron oportunidad de observar durante varias noches un objeto muy grande, ellos lo describen como un globo de luz, el cual irradiaba una luminosidad hacia abajo, hacia la Tierra, y según el cálculo que hicieron, llegó a iluminar una distancia de 5 millas. Esto fue observado en varias ocasiones. En el informe escrito por el agente de la CIA desplegado en Afganistán, podemos leer muy claramente que este da cuenta detallada del fenómeno que le era reportado por parte de los periodistas, así como de algunos viajeros quienes hablaban de aquella enorme y extraña luz que regularmente se manifestaba en el cielo de este país. Ellos pensaban primero que posiblemente era un helicóptero soviético que estaba lanzando un tipo de iluminación hacia el piso, pero pues se dieron cuenta que era muy diferente, que los helicópteros se escuchaba el rotor. Lo que ellos afirmaban era que veían pues este objeto como un globo de luz blanca muy brillante y que iluminaba una zona muy grande dentro de la zona de combate allá en Afganistán. Sin duda que este expediente desclasificado de la CIA nos revela una vez más que no existe rincón del planeta en donde los visitantes no se hayan presentado. Con la desclasificación de documentos de la CIA, podemos señalar que hoy Afganistán nos ha permitido conocer un poco más de su interacción con estos misteriosos objetos.